un poco de lo que habíamos dicho con los ejemplos, ¿no? El nacionalismo puede ser disgregador e integrador. Disgregador, y el ejemplo más práctico es lo que ha habido en los Balcanes. Históricamente los Balcanes han sido conocidos como la olla de presión de Europa. ¿Y por qué la olla de presión de Europa? Porque es allí donde estallaban la mayor cantidad de conflictos. Y por un tema, sobre todo, de nacionalismos étnicos, religiosos, que han perdurado bastante tiempo. Es más, la última gran guerra europea antes de la de Ucrania fue precisamente por temas religiosos nacionalistas, cuando en la Yugoslavia de Slobodan Milosevic, los serbios cristianos, en un afán, con un objetivo de limpieza étnica, van a terminar atentando contra las poblaciones musulmanas bosnias. Entonces ahí un poco observamos ese tema del nacionalismo disgregador, ¿no? Y por otro lado, el nacionalismo integrador, que es el caso que vamos a observar ahora, con los casos de Alemania e Italia, que son casos representativos para el siglo XIX, porque, les repito, tiene implicación en las próximas décadas. ¿Hay más casos de nacionalismo integrador? Sí hay casos de nacionalismo integrador, ¿no? Y uno de esos casos, o sea, posterior a lo de Alemania e Italia, se puede citar no hace mucho con la anexión de Crimea con Rusia, donde Putin aseguró que buena parte de la población de Crimea era pro-rusa, y esa fue la justificación para anexar esta parte. Es cierto, Crimea fue dada a Ucrania con la separación de la Unión Soviética por acción misma del mandatario soviético con acción del mandatario soviético que va a ser el autor de la perestroika. Y precisamente como consecuencia de ello, cuando Rusia se independiza forma un estado luego de la separación soviética, se separa sin Crimea. Crimea pertenece a Ucrania. Entonces, el nacionalismo ruso, ya con Putin, va a intentar históricamente desde la década del 90 anexar nuevamente este territorio que consideran suyo, y vamos a ver los resultados en el año 2014 cuando se anexiona los rusos la parte de Crimea. ¿Ya? El que lo dio, ya me acuerdo el nombre, era Gorbachev. Entonces esos son casos de nacionalismo. ¿Hay más nacionalismo? Sí. En su momento del siglo XX vamos a ver un caso como, por ejemplo, más que un se puede decir que es un nacionalismo, pero es religioso. Me refiero a la Irán de los ayatolas, ¿no? El Estado Islámico de los ayatolas Yoemini, por ejemplo. Cuando Irán pasa de ser una colonia persa de costumbres occidentales a un Estado netamente islámico con costumbres conservadoras, que ya vamos a ver más adelante. En ese sentido, ya un poco hemos visto de qué formas actúa el nacionalismo bajo la dicotomía de lo disgregador e integrador, ¿no? Claro, ustedes también pueden decir, profe, el nacionalismo también actúa de otras formas, un nacionalismo belicista, un nacionalismo más pacífico como la India, sí, pero yo un poco he tratado esto desde un tema más político y territorial. Vamos a ver el primer caso, que es la unificación italiana. Para eso vamos a hacer un poco de historia, porque Italia, cuando hablamos de la identidad italiana secas, es una identidad que es reciente, porque no podemos decir que Roma era Italia.
Es lo mismo que sucede acá, en el caso peruano. Los incas no son el Perú. Claro, es una vertiente que sirvió para la formación del Estado peruano, pero el Tahuantinsuyo mismo no es Perú. Entonces tampoco Roma es Italia. Pero ahí llegamos a lo que el historiador Dieter Nold, que es alemán, mencionaba, ¿no? La contradicción de los nacionalismos. ¿Por qué decimos contradicción? Porque en su afán de justificar su supervivencia, los nacionalismos terminan adoptando como suyos costumbres anteriores a su existencia. Y un ejemplo de ello es precisamente la Italia fascista de Mussolini. Cuando ustedes observan la Italia fascista, el saludo fascista es un saludo romano. El fascio, que es el símbolo de las hachas, es un símbolo romano. Y es más, Mussolini aspiraba a la construcción de un nuevo imperio romano. Repito, Roma no es Italia, pero Mussolini adoptó esa postura para fortalecer la imagen del Estado italiano. Por eso yo les decía, ¿no? Esa contradicción que existe en los nacionalismos, sobre todo de corte fascistas. Y bueno, en realidad la mayor parte de nacionalismos son fascistas porque cometen esa contradicción. Y ya había dicho, capaz eso vamos a tener un poco cuando tratemos los fascismos, pero Umberto Eco ya había hablado de eso, ¿no? Decía que una forma de identificar un fascismo es por medio del tradicionalismo. Y el tradicionalismo consiste en los estados que evocan el pasado para justificar su presente. El caso de la Alemania nazi con los caballeros teutones en los desfiles militares y también con el saludo nazi, que es romano. ¿Qué tiene que ver Roma con Alemania, profe? Porque era parte del Sacro Imperio Romano Germánico en algún momento. O un caso representativo en el Perú, Antauro Humala. ¿Y por qué Antauro Humala? Porque él evoca el etnocacerismo, y el etnocacerismo evoca una tradición, figuras anteriores. Y además que el nacionalismo, como el fascismo, suelen despreciar lo externo o lo nuevo. En algún momento, bueno, hay 14 condiciones que Humberto Eco identifica en el fascismo, pero algunas pueden ser identificables en los nacionalismos. En algún momento Velasco, por ejemplo, votó a Santana, que era un cantante de rock mexicano, porque decía que era algo que malograba la juventud. En algún momento Hitler consideró a Picasso y a Salvador Dalí como representantes de la decadencia en el arte, porque en ese sentido lo que hacían era algo nuevo y que no era comprendido por él. O sea, para Hitler, que era pintor, digo este caso, Hitler era pintor, Picasso y Dalí eran unos degenerados en términos artísticos, ¿no? Y lo mismo sucede con otros casos representativos, ¿no? Me refiero al desprecio de lo nuevo, que es común en los nacionalismos y en los fascismos. Entonces, veamos acá, en el caso de la educación alemana, algunas características. La mayor parte de nacionalismos, en el caso de los siglos XIX, van a ser dirigidos por los estados más importantes. Prusia y Piamonte, en el caso alemán e italiano, van a iniciar este proceso nacionalista. ¿Y por qué estos estados desarrollados van a comenzar con ello? Porque tenían la ventaja de ser más grandes y por lo tanto más poblados, y con los recursos les era más fácil poder iniciar esta política, ¿no?, de unificación de un Estado. Es cierto, entre
Prusia y Piamonte hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Piamonte era un estado pobre, Prusia no. Prusia era un estado militarizado, fuerte, o sea, un estado que por sí mismo, a pesar que era una pequeña parte de lo que futuramente sería Alemania, y era un estado fuerte. Otra característica que encontramos en estos nacionalismos es que no son pacíficos, ¿no? Se gestaron a partir de la vía militar. Y un caso importante, ¿quiénes dirigieron esto? La clase burguesa, la clase pudiente. Y acá lo que había dicho, ¿no? La tradición, que era favorable, el caso del romanticismo, que era la clave para poder gestar este proyecto. Se formó como un proyecto estatal. Entonces, la escena del siglo XIX de inicios es el siguiente. Vemos a una Europa post derrota de Napoleón con estados más o menos fuertes. La gran potencia es el Reino Unido, mejor dicho, el Imperio Británico. Luego tenemos a Rusia, tenemos a Prusia, a Austria, a España, y Italia está desmembrada con anexiones francesas, austriacas. Es decir, vemos la Europa continental al menos, exceptuando la parte inglesa, que existen poderes equilibrados. Entonces, frente a eso, Prusia va a ser el país que va a comenzar con el proceso unificador. Y Prusia sabe que para lograrlo tiene que tener la colaboración italiana y viceversa. Italia, a diferencia de Prusia, es consciente que no puede hacer una unificación por sí misma. Prusia sí, pero en el caso de Piamonte no tiene los recursos y lo ha demostrado los hechos, va a depender de los triunfos prusianos para poder consolidar su unificación. Y ahí vamos a ver la aparición de algunas figuras representativas, ¿no? Ahí está el mapa italiano con el reino de las dos Sicilias. Esta corona, por favor, sigue existiendo, ¿eh? Ustedes van a internet, pongan el reino de las dos Sicilias, sigue existiendo. Es más, para un poco de cultura general, ¿no? Hay miembros de la Casa de las dos Sicilias que se siguen autoproclamando como que tienen el derecho a la corona francesa. Bueno, Francia es una república, ¿no? Pero en caso de volver a la monarquía, hay al menos hasta 3 pretendientes al trono francés. La Casa de las dos Sicilias, los Borbones, bueno, obvias razones, ¿no? Y la Casa Napoleónica. Existe todavía descendientes de Napoleón que están pretendiendo el trono en este caso Francia, ¿no? Piamonte es el estado más importante y va a estar bajo el reinado de Víctor Manuel de Saboya, conde de Cavour, que es una casa importante, representativa. Tenemos los estados pontificios y por otro lado el norte es controlado por el Imperio austriaco, sobre todo la zona de Lombardia, que es una zona rica y siempre ha sido rica. Para que tenga una idea, un poco hablando de actualidad, ¿no? En la parte de Lombardia, y que es en el norte, vamos a encontrar la zona más rica de Italia, porque ahí está Milán. Y Milán es, la ciudad con el epicentro económico de Italia. Pues Italia la tiene más difícil, porque no tiene un estado fuerte que comande la unificación y porque al frente tiene estados mucho más fuertes como el Imperio Austriaco. Entonces, por esa razón yo les decía, ¿no? Italia sabe que no puede iniciar una unificación sin la colaboración prusiana. Ahí empiezan a nacer entonces los caudillos. Aquí tengo que hacer una definición también. Cuando hablamos de caudillos, ¿qué es un caudillo, no? Un caudillo es un personaje
que comanda una empresa, pero algo importante, ¿no? Que es carismático y que se gesta en el siglo XIX. Es decir, al igual que el término nacionalismo, el término caudillo es un término que se gesta en el siglo XIX. Todos, la mayor parte coincide que se gesta sobre todo en las guerras de independencia en América, pero eso es en el siglo XIX. Entonces, tampoco podemos hablar de, bueno, bajo la lógica del término que les he dicho, líder militar, carismático, podríamos decir que Alejandro Magno era un caudillo, ¿no? Pero sería anacrónico, porque no pertenece el término a la época. Pero se puede aplicar fácilmente por el concepto. Entonces, por eso yo quería un poco hacer ese paréntesis, ¿no? Caudillo, el término caudillo puede aplicarse a épocas anteriores, pero yendo al concepto, ¿no? Pero yendo al hecho, es un fenómeno del siglo XIX. Y aquí vamos a ver la figura más preponderante, sobre todo la que está en la derecha, de traje rojo, que es Garibaldi. Y Garibaldi es la gran figura de la unificación italiana. Y él va a ser el que va a comenzar a gestar esto consiguiendo el apoyo de Rusia, perdón, de Italia, de Prusia, y con ello va a lograr la ansiada unificación. ¿Cómo se logra la unificación italiana? A ver, aquí hay algo importante. Para lograr la anexión de los estados del norte, tienes que derrotar al Imperio Austrohúngaro. Entonces, bueno, acá había un video que quería poner, pero no, por tu tiempo no te va a alcanzar, porque yo después tengo clases inmediatamente con compañeros de tercero, así que lo vamos a ver. Quizás en clase vamos a ver esa parte. Para vencer, entonces, para lograr vencer a Austria necesitas apoyo prusiano. Y eso va a ocurrir en 1866, cuando Prusia entra en guerra con el Imperio Austrohúngaro y lo vence, con apoyo de Lombardia, ¿no? Lo logran vencer, con apoyo, perdón, de Garibaldi. Entonces logran vencer a los austrohúngaros y con eso se van a apropiar de la zona de Venecia y previamente obviamente logran Lombardia con colaboración francesa y prusiana, porque Francia ya estaba viendo la situación, ¿no? Ya sabía que las cosas se podían poner negras. Entonces, el punto final de la unificación italiana es la derrota del Imperio Austrohúngaro, que tiene bajo su control los estados del norte. Acá dice una parte de ampliaciones de 1920 que corresponden a lo adquirido luego de la Primera Guerra Mundial. Y Italia quería más. Precisamente, una de las detonantes para que la Italia se vuelva fascista era que los territorios adquiridos luego de la Primera Guerra Mundial, donde Italia es vencedora con la Entente, una de las causas es el poco territorio que ganó con el final de la guerra, en comparación de Estados Unidos, en comparación de Inglaterra y de Francia. Italia se va a hacer con una pequeña parte del botín. Y por esa cuestión es que Italia termina adoptando, o mejor dicho, termina eligiendo a unos gobernantes fascistas como era en el caso de Mussolini, por ese poco territorio que obtuvo luego de la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, el caso italiano es el más pequeño, porque repito, dependió de la victoria prusiana. Ahora vamos a ver el caso más representativo, que es el caso alemán. Alemania es un estado histórico. Hablar de Alemania mismo, de la identidad alemana, es enfocarnos en el Primer Reich, ¿no?
Antes de eso existía Alemania, igual que Roma, ¿no? Eran las tribus bárbaras, entre comillas, digo bárbaras entre comillas porque los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos que estaban fuera de su territorio, incluidos los persas. Bueno, a los griegos no los denominaban bárbaros, pero a los demás, sí, todo aquel que estaba fuera de su territorio era bárbaro. Entonces, en su momento, luego de la conquista de las Galias, la zona alemana era ocupada por tribus germanas que le van a causar muchos problemas a los romanos. Va a haber una guerra de larga duración en esas partes y recién va a ganar una identidad con la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, donde aparece un estado que consolida los territorios de Alemania e Italia. Y es más, este Sacro Imperio es conocido como el Primer Reich. Bueno, Hitler siempre ha sido, bueno, la Alemania nazi siempre ha sido reconocida como el Tercer Reich, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Tercer Reich? ¿Qué es Reich? Reich es imperio. El primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich es el imperio de Bismarck, que va a ser producto de esta unificación. Y el tercero es el de Hitler. Entonces, la identidad alemana nace con la formación del Sacro Imperio. Y es precisamente a partir de este momento en que se empieza a evocar la identidad alemana a través de, por ejemplo, a través de literatura que consolida la cultura. A ver, ustedes han escuchado hablar de los hermanos Marx, ¿no? ¿Han escuchado hablar alguna vez de ellos? ¿O les suena? ¿O no? No sé si les suena. ¿Les suena o no? Ah, no, no. Perdón, los hermanos Grimm, me estoy equivocando. ¿Les suena o no? Los hermanos Marx eran los comediantes. ¿Les suena a los hermanos Grimm o no? Sí. Ya. Los hermanos Grimm, ¿por qué yo los evoco? Porque los hermanos Grimm fueron dos hermanos que se encargaron de compilar historias ocurridas en los antiguos pueblos germanos. Y precisamente, esto resulta importante porque aquí ya se toca aspectos culturales que luego van a ser parte de la identidad alemana y lo podemos demostrar. A ver, en realidad la mayor parte, o buena parte de los cuentos de Disney, los que hemos visto en la tele, están inspirados en la historia de los hermanos Grimm. Y podemos citar algunos, ¿no? Hansel y Gretel. Bueno, no les voy a contar la historia de Hansel y Gretel, porque creo que la comprenden. Pero yo les pregunto, ¿cómo intentan convencer a los niños en la historia de Hansel y Gretel? ¿Con qué cosa? ¿Se acuerda? Fácil, dulces. ¿Qué, profe, qué tienen que ver aquí los dulces? Pues la tradición dulcera más importante de Europa es la alemana. Cuando ustedes escuchan hablar de la torta selva negra alemana, porque ¿a qué evoca? A la región geográfica selva negra. Y así podemos evocar buena parte de la repostería y dulcería alemana, presente en historias como Hansel y Gretel. Hay otra serie de historias también que van a compilar. Por ejemplo, el flautista de Hamelin, que es una historia interesante porque representa a sí mismo no solamente una historia, sino también
representa una época decadente posterior. Algunos consideran, bueno, hay un debate sobre la época, ¿no?, del periodo, pero se evoca una época posterior a la peste negra, por lo tanto hay castillos que se resguardan con los súbditos y que mejor dicho, gente que es ignorante, porque es lo que se muestra, digamos, en esta historia, y que no guardan valores como la retribución. En realidad, la historia de Bautista de Hamelin es una especie de lección que se da sobre el valor de la retribución, ¿no? Cuando uno le entrega un favor o hace algo por la comunidad, ¿no?, que es el caso del Bautista. Entonces, todas estas historias son importantes y son compiladas por los hermanos Grimm porque son parte de la formación de la identidad alemana. Entonces, si uno dice, ¿dónde está la identidad alemana? Está en las historias de los hermanos Grimm. Y vemos que buena parte de esas historias se gestan desde la Edad Media. Entonces, hablar de identidad alemana es irnos hasta esas épocas, hasta los años 900, hasta los años 1000. Entonces, dicho esto, vamos a los siguientes aspectos. Y me refiero al caso del país que va a liderar esta unificación, que es Prusia. Y Prusia era un estado militarista bastante fuerte. Es más, Chile, antes de la guerra con nosotros, va a contratar instructores prusianos para poder militarizar, o mejor más militarización, para poder adiestrar a sus tropas, ¿no?, a las fuerzas chilenas. Existe también aquí otra cosa interesante, la idea de civilización en el ejército prusiano. Ustedes han escuchado hablar de la obra de Carmen McEvoy, Guerreros Civilizadores, donde se estudia el proyecto del ejército chileno. Digo ejército chileno, no de Chile, no es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en la Guerra del Pacífico había dos corrientes de opiniones. La guerra, en realidad, del Pacífico entre Perú y Chile, la guerra la quería el ejército chileno, no los civiles, porque el ejército chileno veía en la guerra contra Perú una oportunidad para ganarse un nombre. ¿Ya? Los civiles habían tenido durante bastante tiempo el dominio del país. Entonces, los militares estaban en un segundo plano. Y la guerra del Pacífico era una oportunidad para el ejército chileno para tener presencia. Entonces, el ejército chileno va en la guerra del Pacífico a emprender una guerra desde su punto de vista de civilización. O sea, va a ir a civilizar a estos nuevos pueblos conquistados. Pero esto no es un invento chileno, esto lo adopta el ejército prusiano. Es más, si alguien tiene la edición de Guerreros Civilizadores, a ver, no sé si lo tenga acá, me gustaría que vayan a internet y pongan Guerreros Civilizadores, la última edición. Ustedes van a ver una imagen de unos soldaditos con banderas chilenas. Pues déjenme decirles que esa imagen, o sea, esa tapa de Guerreros Civilizadores, ahora creo que lo encuentro por acá. Está por acá. A ver. Esa tapa no le pertenece, o no es una obra chilena, es una obra alemana, germana. Acá está. A ver, les voy a mostrar. Recién lo encuentro por acá. Ya. A ver. Esta es la tapa del libro Guerreros Civilizadores. Y acá vemos la bandera chilena, ¿no? El ejército chileno. En realidad es una adaptación de una batalla de la guerra franco-prusiana. Y por eso les decía, el concepto de guerreros civilizadores proviene de Prusia.
y va a ser adoptado por el ejército chileno. Por eso les decía, ¿no? La tradición militarista prusiana es la que termina influyendo a Chile en la guerra del Pacífico. Aquí hay otros hechos que se describen en 1948, luego de una revolución, sí fue una revolución en Alemania. Un parlamento liberal va a ofrecer a la corona de unificar a Alemania, ¿no? Entonces Rusia va a decir, no, Rusia no quiere unificar Alemania con términos diplomáticos, sino porque quiere, o no porque tenga una inspiración militarista, sino porque solamente se proponía la unificación de dos coronas, ¿no? La parte prusiana con la parte baviera, pero no, Alemania era más grande, había más estados. Entonces, la única forma de unificar la totalidad de lo que Rusia consideraba como Alemania era por medio de la vía militar. Y aquí va a aparecer la figura de Otto von Bismarck, que vamos a ver, o sea, yo no quiero detenerme únicamente en la parte militar, porque sí, fueron 3 grandes campañas, es fácil de saber eso, año 62, año 66 y año 70, 71. La guerra del 62 contra Dinamarca para apropiarse del Schleswig-Holstein, una región al norte de Alemania actualmente, frontera con Dinamarca, y que es conocida porque ahí está una clase de vaca reconocida, la clase Schleswig-Holstein, una vaca corpulenta. En el caso de Austria, en el año 66, con apoyo italiano, que consolida la unificación italiana. O sea, la derrota de Austria contra Prusia consolida la unificación italiana. Pero para poder asegurar la unificación de Alemania, y sobre todo para tener un lugar, una especie de región estapón, era necesaria una guerra contra Francia. Y precisamente esta guerra contra Francia va a terminar para Francia con la pérdida de Alsacia y Lorena, que era lo que les refería, ¿no? Región estapón para la defensa natural de Alemania. En caso de un conflicto futuro, la pérdida de Alsacia y Lorena era más tolerable que la pérdida de territorio alemán mismo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poco esto para un poco explicar acá algo interesante. Bueno, entre Francia y Prusia se registran batallas, pero la batalla que termina definiendo la derrota de Francia, la batalla de Sedan. Y hay un famoso cuadro que ya lo he pasado, donde se ve a Napoleón III. A eso también me faltó indicarles. Napoleón III entonces era el mandatario de Francia. Francia había vuelto al sistema imperial con un descendiente de Napoleón. Ahí vemos a Napoleón y en este caso a Bismarck, luego de la derrota francesa en Sedan, donde va a ser capturado Napoleón III y va a terminar la guerra con la derrota de Francia, ¿no? Claro, es capturado, pero luego ya firma el armisticio. Para Francia esta es una derrota humillante. Es humillante porque no solamente porque había sido vencido militarmente, sino porque para Francia significó que a partir de ahora va a tener que lidiar con una gran potencia, que es la nueva Alemania, el Segundo Reich. Entonces, por ello, para los franceses fue un duro golpe. Y también aquí también uno va a entender por qué, en términos de victorias, para los franceses es más importante la Primera Guerra Mundial que la Segunda. ¿Por qué más importante la primera? Porque Francia va a ser el país que va a soportar el esfuerzo de guerra del Entente. Y precisamente gracias a ello es que con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Francia recupera Alsacia y Lorena. Entonces va a ser como una especie de revancha de la guerra franco-prusiana. Por eso es que la Primera Guerra Mundial para los franceses es mucho más importante.
Además, en términos demográficos, en la Primera Guerra Mundial Francia pierde 1 millón de hombres, en la Segunda pierde 300.000. Pero claro, en la Segunda la derrota es más humillante, porque Hitler lo sobrepasa con la Blitzkrieg, ¿no? Entonces, hablemos un poco de Bismarck. O sea, yo que le decía, ¿no? No quiero solamente enfocarme en la parte militar, que quizás sea la más conocida, pero hablamos un poco por qué Bismarck es Bismarck, ¿no? O sea, si ustedes dicen que Bismarck solo es grande porque logró la unificación alemana, estamos mal, ¿no? Y además, él era canciller, ni siquiera el rey, ¿no? El rey era Guillermo. Prácticamente le puso en bandeja a Guillermo el Estado alemán. Pero ¿por qué Bismarck es grande? ¿Qué tipo de cosas va a hacer para la futura nación alemana? Aquí vamos a ver algunas de sus obras. Bueno, no están señaladas acá porque yo he querido precisamente decirlas, ¿no? Lo más importante, va a crear un sistema de alianzas para asegurar el status quo. Y esto es muy importante, es un visionario. Bismarck es consciente que la creación del nuevo Estado alemán a futuro va a crear problemas. Así que para evitar una gran guerra a futuro, crea un sistema de alianzas. Pero este sistema de alianzas tiene que guardar características. ¿Con quién terminan uniéndose los alemanes? Con imperios. Es más, una descripción clásica de la Primera Guerra Mundial ha sido el enfrentamiento entre los imperios contra las repúblicas, obviamente a excepción del Imperio Británico, ¿no? Pero siempre la Primera Guerra Mundial ha sido identificada como un enfrentamiento entre las democracias occidentales contra los imperios decadentes. Por eso vemos que el imperio alemán, el segundo rey, se junta con el imperio austrohúngaro y primero con el reino italiano, que tenía un rey, ¿no? Obviamente en plena Primera Guerra Mundial, Italia se pasa al entente y más bien el Imperio Otomano forma parte de este sistema de alianzas de las fuerzas centrales. Entonces, eso va a ser el sistema de alianzas que va a formar Bismarck para poder detener una futura guerra que finalmente sucedió, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y precisamente por culpa de la olla de presión europea que habíamos dicho, que son los Balcanes. Y segundo, algo que no se habla mucho. Con Bismarck nace el estado de bienestar. Así de simple. O sea, Bismarck fue un visionario. Él decía, ¿qué va a pasar con los militares prusianos que en su momento colaboraron con la unificación alemana? Los vamos a dejar así nomás. Entonces, con él aparece el sistema de pensiones. Y eso es parte del estado de bienestar que les decía. Fíjense, o sea, nosotros hablamos del término estado de bienestar. Y digo esto porque me parece interesante, ¿no? Los liberales asumen que el estado de bienestar es obra de los socialistas. Pero en realidad esto nace con Bismarck. Bismarck no es precisamente un socialista. Entonces yo le decía por eso, ¿no? El estado de bienestar, como tal, comienza con el segundo rey alemán. Y es precisamente Bismarck, por una política humana y también de poder retribuir el esfuerzo de los militares que participaron en la unificación, que crea un sistema de pensiones. Y obviamente al sistema de pensiones continúa otra serie de políticas, ¿no? Termina influyendo otra serie de políticas, ¿no? Como lo que ahora conocemos como las grandes contribuciones para disminuir las brechas de los estados, ¿no? Entonces, fíjense, para mí esto es importante y elemental porque nos ayuda a comprender dónde es que comienza cierta forma de políticas públicas que seguimos adoptando hasta la actualidad. Y también termina contradiciendo relatos, ¿no? Como que los estados de bienestar son producto de los países socialistas, ¿no?
El primero en crear uno de ellos fue el segundo rey de Bismarck. Bueno, ahora tomo un poco de agua porque creo que he hablado mucho. Eso he querido compartir en esta oportunidad, pero no sé si haya preguntas para quizás fortalecer algunas ideas que se han dicho. Adelante, los escucho si hay algo que decir. Profe, en el caso del nacionalismo español, ¿tiene algo que ver con el hispanismo? ¿Qué? En el caso del nacionalismo español, ¿tiene algo que ver con el hispanismo? Porque yo estaba viendo esto de la leyenda negra, nace a raíz de la del de la época en que España tenía conflictos con otros imperios, con otros países, ¿no? Como Países Bajos, y en el cual ellos comienzan a crear una atmósfera contraria, ¿no? al Imperio Español. Y eso después tengo entendido que va a ser tratado por esta historiografía nacionalista, el cual va a decir, pues, no, que todo lo que se dijo en contra de España es parte de una leyenda negra. Y eso más o menos cómo se entiende, ¿no? Porque ahora también actualmente se usa esta retórica nacionalista en el caso de España para no para que no se desvincule, por ejemplo, Cataluña, ¿no? O sea, el nacionalismo es visto y es usado como una forma de defensa ante una desunión, ¿no? Ya, mira, hay que ver algunas cuestiones. Un poco es hablar de historia de España. El término hispanidad, o sea, el hispanismo es más moderno que antiguo, no es, digamos, de la época del nacionalismo alemán italiano. Es más bien parte de lo que has dicho, ¿no? La leyenda negra. Un historiador empezó a abordar eso, que es bastante reconocido sobre el tema, ¿no? François Javier Guerra, que es un historiador que empezó un poco a tratar el tema de la leyenda negra, que hay que decir algo, ¿no? Está defendido por historiadores de renombre, no solamente españoles, sino también latinoamericanos. Yo les había dicho que también había tenido un profesor chileno, y él decía, ¿no? Lo que se está enseñando en Londres, porque él era de Londres, estudió en la Universidad de Londres, era precisamente eso, ¿no? Mostrar a España, al Imperio Español, no como un estado decadente, ¿no? Sino como lo quiere, en realidad era un estado avanzado. Y prueba de ello es lo que alguna vez creo le dije, ¿no? En la época de la independencia, en el mundo anglosajón, o sea, si juntamos Estados Unidos con Inglaterra, había 6 universidades. En el Imperio Español había más de 20. O sea, si hablamos en términos de universidades, el Imperio Español tenía más que el Imperio Británico. Si hablamos en términos del trato que tenían los colonos con sus colonias, vemos que era más brutal el imperialismo alemán. Y un ejemplo claro es la intervención alemana en Venezuela, que va a ser bastante dura para los naturales. No olviden que en su momento, dentro del Imperio Español, estaba Carlos V, tenía dominio sobre Alemania. Y precisamente esta parte no se habla, ¿no? En su momento, parte del Imperio Español era Alemania. Y muchos colonos alemanes, bajo la bandera del Imperio Español, van a llegar a Venezuela y van a empezar a hacer atrocidades. No los hispanos, sino los germanos. Entonces, por ahí va un poco el tema de la leyenda negra. Pero ¿cuándo comienza a gestarse el término de la hispanidad y del rescate de lo hispano? Luego de la derrota de España contra Estados Unidos en
en la guerra hispano-estadounidense, que fue un duro golpe para España, porque España pasó a ser un estado de segundo nivel. O sea, Estados Unidos lo volvió a su realidad, como se dice dicho, ¿no? Por un lado, Estados Unidos se ganó el nombre de gran potencia occidental y una de las máximas potencias del mundo, y por otro lado, España bajó a convertirse en un estado de segundo nivel, frente a Alemania, frente a Estados Unidos, frente a Inglaterra. Y es precisamente a partir de ese momento en que empieza a entrar toda una corriente de pensamiento, que no es una corriente unilateral. Por un lado, Ortega y Gasset, no es que Ortega y Gasset sea hispano, eso no, pero en sus obras como España invertebrada, hablaba de que España era un país que estaba en un franco proceso separatista y que por eso era decadente. Unamuno es un poco, va menos en esa onda porque es un poco más socialista, pero empieza a haber una corriente de pensamiento que empieza a discutir sobre la realidad española. Y luego de Ortega, y un poco también apoyado por el fascismo de Franco, es que se empieza a gestar precisamente la revisión histórica, empieza a haber un revisionismo histórico y ver cuál había sido la realidad de lo español. Y esto va a ganar más fuerza con el referido historiador François Javier Guerra, precisamente en la conmemoración del quinto centenario, claro, del descubrimiento de América, en el año 1992. Empieza a aparecer una serie de publicaciones que trataban de desmontar la narrativa que decía que la invasión hispana a América había sido generalmente nefasta o desfavorecedora, ¿no?, para los intereses de estos lados, ¿no? Empieza a gestarse una narrativa que trata de rescatar lo bueno que había hecho España en estos lados. Entonces, proponiéndote hacia secas, esto de la hispanidad es algo más moderno y que sigue en proceso. O sea, sigue en proceso, porque yo te digo, ¿no? Por lo que veo que se enseña en Hello, Moto. esto de la leyenda negra es, digamos, lo último que se está trabajando. Un poco hablando con Revilla, ¿no? A mí me pareció extraño que en su universidad tocaran el tema de las venas abiertas de Galeano, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Cuando a mí me enseñaron historia, cuando vinieron precisamente ponentes